Buenos días, mi nombre es Bárbara. A continuación les presentaré esta investigación titulada Efecto citotóxico de Origanum vulgare en carcinoma oral de células escamosas. ¿Cierto? Es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, el cual ha sido responsable de cerca de 10 millones de muertes en el año 2020. Ya en el año 2040 se tendrán aproximadamente 29.5 millones de casos nuevos. En el territorio bucomaxilofacial, el carcinoma oral de células escamosas representa el 90% de todos los casos de cáncer oral, siendo la sexta neoplasia más frecuente y, debido a su diagnóstico tardío, su pronóstico cierto a veces es desfavorable, por lo que las terapias convencionales que los pacientes cierto va en relación a la resección quirúrgica de la lesión de la zona afectada, radioterapia, ¿cierto? O que ocasionando algunos efectos adversos, como por ejemplo mucositis orales. También, por otra línea, ¿cierto? Hoy se ha visto que existe una multiresistencia de fármacos a las terapias, por ejemplo, de quimioterapia, que son acompañadas de docetaxel o cisplatino. Y debido a eso es que nuevas alternativas como coadyuvantes en la terapia contra el cáncer oral se quieren estudiar. Y una de ellas es los aceites esenciales. Los aceites esenciales, ¿cierto? Como al orégano, ¿cierto? O el Origanum vulgare, ¿cierto? Presenta diversas propiedades como antioxidante, antimicrobiano, antiinflamatorio, antiviral o antitumoral debido a diversos metabolitos secundarios que presenta en su composición como el carbacrol, el timol o el 4-terpineol, ¿sí? Ella en odontología sus efectos, por ejemplo, antimicrobiano o antimicótico, como se estudia en esta investigación, o también su efecto antitumoral en diversas líneas celulares, por ejemplo, de carcinoma de mama o de colon. ¿Sí? Ahora, dentro del estudio de estos compuestos, de estos extractos, existen dos líneas. Uno es estudiar el componente por sí mismo, por sí solo, o ya el aceite esencial por sí mismo. Entonces acá, ¿cierto? Se observan diversas investigaciones donde utilizan el carbacrol, por ejemplo, en el uso, en el estudio de esta enfermedad, o el timol propiamente tal. Entonces, es evaluar in vitro el efecto citotóxico de aceite esencial de Origanum vulgare en células tumorales de carcinoma oral de células escamosas. Materiales y métodos. En primera instancia se realizará una destilación por arrastre de vapor del aceite, en donde posteriormente se realizará un análisis a través de espectrofotometría UV visible, análisis de MTT. Entonces, como resultados preliminares de esta investigación, se realiza un sondeo del aceite esencial, en donde se obtienen a diferentes rangos de longitudes de onda para observar el pic máximo que ha tenido este aceite. Ya esta dilución es donde podemos encontrar que a esta longitud de onda de 275 obtiene un pic, lo cual se condice con Tindet at el 2020, donde analiza también el aceite esencial por espectrofotometría y obtiene 275, que curiosamente es carbacrol, ¿sí? Porque aparte también realiza un análisis por HPLC. Luego de obtenido eso, se realiza la curva de calibración propiamente tal a diferentes concentraciones a la determinada longitud de onda ya mencionada. Una vez ya obtenida la curva de calibración, se realizará el ensayo de viabilidad celular, en donde en una placa de 96 pocillos se siembran células, aproximadamente 20.000 células en estas tres filas, y en estas otras tres, 30.000 células. Y como podemos ver en este gráfico, ¿cierto? En función de la concentración y la porcentaje de viabilidad celular, a medida que va aumentando la concentración de aceite, ¿cierto? Va disminuyendo el porcentaje de viabilidad celular. Este otro gráfico, ¿cierto? Va en relación a las células de acá abajo, ¿cierto? De las 30.000. Y podemos ver, ¿cierto? Ya en este que sin la función logarítmica, es que a medida que aumentando la concentración va disminuyendo la viabilidad celular, lo cual se condice con Tinde, que ella analiza, ¿cierto?, el uso del carbacrol pero encapsulado, pero al mismo tiempo lo analiza de forma individual, en donde obtiene un análisis también realizado a las 24 horas que alrededor de la concentración de 0.015 microgramos por microlitro obtiene el IC50, o sea, una inhibición
del 50% de las células a esa concentración, lo cual se condice con nuestro IC50. Ahora bien, a las 48 horas, ¿cierto? Ya podemos ver una diferencia, ¿cierto? Que a la misma concentración, ¿cierto? Que estaba en el gráfico anterior, hay una disminución al doble, ¿cierto? De la viabilidad celular. Por lo que, como podemos ver en esta imagen, se observa, ¿cierto? Que en estos pocillos ya no hay nada, ya casi todas las células, ¿cierto? Están muertas. Y, ¿cierto? Dye, el 2016, también hace un análisis del Carbacor por sí solo a las 24 y 48 horas, donde se observa esta inhibición del 50% a una concentración de 40 micromolar, lo cual es similar a 6.000 microgramos. Lo que quiere decir que al utilizar el aceite en su fórmula completa, podríamos obtener una menor concentración, ¿cierto? A diferencia de ella, que ella utiliza una mayor concentración para obtener los mismos resultados que obtenemos nosotros. Como conclusión, el aceite esencial presenta un efecto inhibidor frente a células de carcinoma humoral de células escamosas a partir de una concentración menor en comparación a metabolitos secundarios. Se sugiere que podría ser un coadyuvante natural, potente y novedoso en tratamiento de carcinoma humoral de células escamosas, pero si bien es necesario indagar en el mecanismo implicado propiamente tal. Muchas gracias.